combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, señoras y señores. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Este es un día donde la topografía de la serranía ecuatoriana y especialmente de esta ciudad con características ya de una metrópoli, este instante inspira a todos sus hijos y a los que nos hemos adaptado a su escenario de vida y que la queremos tanto. La capital de la República con unos reflectores significativos que nos dan cuenta de la hermosa topografía de la urbe, sus elevaciones, sus montañas. El entorno de este instante, precisamente este instante de puede contemplar usted una ciudad muy hermosa y el astro rey iluminando como para una serie de fotografías, una secuencia maravillosa, este instante que venía conduciendo y que al pasar por la Carolina, pues nuestro viaje de emprendimiento al trabajo, podemos notar, es la última etapa, me parece, o el preanuncio de una época veraniega importante, y estos paisajes denotan una nitidez impresionante y muestran la verdadera topografía gigantesca que se expande a lo largo de, yo diría, 80, 100 kilómetros. Miren ustedes que eso es lo que existe entre Guayabamba, digamos, un poquito más arriba, pegando a Calderón, que es la tierra bendecida, ¿no? Para usted, de por ahí, y acá en el sur, también, fantástico. Muy pésimo lector de paisajístico, pero me dispensarán que me rinda mi honor, rinda mi saludo, mi admiración profunda a esta tierra tan linda. Los quiteños tienen razón de quererla y ojalá sepan respetarla con sus costumbres, sus cuidados, esencialmente familiares y personales, especialmente en las áreas del sur-sur, a quienes saludamos, y en el área también del norte-norte, a quienes también expresamos nuestro saludo de bienvenida. Bueno, estamos en el conocimiento de, ¿qué podríamos decir? De Lina al arroz. Y ese fue el título que Farid Siman puso a esta crónica de interpretación del momento que estamos viviendo. Y decía él ayer, es fácil perder de vista que los involucrados en los escándalos más recientes, INA Papers y Arroz Verde 502, caramba, tienen un mismo origen de carácter político. Son resultado de la misma lógica y se han servido de estructuras institucionales organizadas y puestas al servicio de un proyecto eminentemente populista y autocrático que se ha revelado además como corrupto desde todo punto de vista. Y entonces la combinación de denuncias de lado y lado
pero en el mismo escenario o desde el mismo escenario nos pretende hacer olvidar, sin lograrlo, que los responsables de este esquema lo dejaron para su continuidad con Moreno. Y esta es una acusación, si cabe el término, verdaderamente histórica. Un giro político complejo lo separó y ha permitido, decía Farid Simons, y ha permitido la acumulación de evidencias de una institucionalidad en que la cercanía partidaria y la capacidad de brindar un servicio al proyecto eran la condición para acceder a ciertos cargos públicos. Está Farid, ¿no? Hola Farid, buenos días. Me siento ya honrado con la presencia de tus dos compañeros de tertulia. Tú por compromisos académicos inevitables no nos pudiste acompañar, te puse carro a la orden. No se trata de eso, te estoy enviando o haciendo una broma. Está Janine Cruz y está la periodista Belén Arroyo acompañándome aquí en el estudio, y tú, autor de esta crónica que comenzaba yo a leerla como una premisa muy significativa para descubrir de alguna manera la autoría intelectual que pertenece a un solo escenario político. ¿Cuál es él? Buen día, Faridi. Perdón con las damas. Voy primero con el invitado telefónico. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Belén y Janine. A ver, primero, muchas gracias. Tengo que agradecer la generosidad y de que esté leyendo mi columna y que le dé importancia. Siempre es grato, uno escribe todas las semanas, no sabe qué impacto va a tener esas ideas, pero se siente honrado cuando alguien como usted, Gonzalo, lo recoge y la difunde. Un poco la idea de la columna es sí, de que estamos perdiendo de vista absolutamente de que el origen político de Lenín Moreno, el origen político de INA Papers y de Arroz 502 es el mismo, es el origen de Alianza País, de este discurso populista que se autoasigna a la condición de izquierda, que al inicio con un buen diagnóstico de la situación del país, un buen diagnóstico de los problemas principales en la economía, en la política, en la institucionalidad, empezó a realizar una serie de acciones que al final se develaron como un proyecto de corte muy populista, pensado para mantenerse en el poder durante muchos años y que debilitó la institucionalidad en el sentido de que la puso al servicio de un grupo particular. Pero una cosa con una consecuencia, no sé si deseada o no deseada, porque eso uno habría que preguntarse. Tendría que hacerse la pregunta ya más profundamente. La consecuencia no deseada es que ese debilitamiento de la institucionalidad para el partido, esa puesta al servicio de las instituciones para un partido político, para un proyecto político, hizo al mismo tiempo que mucha gente aproveche los silencios, las omisiones, el mirar a otro lado, para obtener beneficios personales mediante asignación de contratos, de cuotas de corrupción en esos contratos. Y claro, el discurso que durante 10 años se mantuvo en el país, donde estar en un cargo público era tener unas ventajas frente a los demás, esta idea de que la majestad del poder, y mirar socialmente como quienes llegaban, no todos, muchos, porque también hay que ser justo, no todos hicieron por esto y no todos actuaron de esta manera, pero muchas de esas personas se enriquecieron con el servicio público, obtuvieron ventajas, desde simples ventajas que en el país se han convertido en normales, en regulares, como usar los autos del Estado para actividades particulares. Yo recuerdo con una claridad absoluta verle a un jerarca de la comunicación del gobierno anterior paseando en bicicleta, a él le gustaba el ciclismo, paseando en bicicleta con una caravana de vehículos públicos que le seguían. Una persona además de un momento que todavía no había conflictos políticos mayores, una persona de tercer nivel usando recursos públicos para irse a la playa, el presidente de la República usando su avión con pretexto de ir a una conferencia en alguna parte, para irse a Francia donde está su hija. O sea,
Y el mensaje esto de lo público al servicio de lo privado, de los recursos estatales al servicio de un interés de campaña, por ejemplo, cuando usaba todos los recursos para la campaña, ha calado profundamente, yo creo que en el imaginario colectivo del país. Y somos un país sin límites éticos. O sea, la gente, cuando uno le reclama porque se pasa un paso cebra, se enfurece. Es un gobierno de dos tiempos. Eso es lo que busca demostrar la crónica de opinión que la suscribes y que se publicó ayer en el importante diario El Comercio. Farideh, ten la bondad, son dos momentos de carácter político, desde INA hasta el arroz verde 502. Es el mismo autor intelectual, es el mismo formato, son los mismos actores, no creo que tanto, pero los dos momentos, ¿en qué se distinguen o en qué se diferencian más concretamente? Yo creo que lo más importante, y creo que hay que reconocerlo reconocer a Lenín Moreno esto, y creo que hay que hacerlo abiertamente, es que la reforma de la institucionalidad no le está haciendo para él a largo plazo. Si uno piensa en el proyecto político y en la posición que él tiene, él no está construyendo esta institucionalidad a su medida, no está haciéndola para que él tenga un favoritismo político después, o pueda permanecer en el poder, o pueda beneficiarse de alguna forma. Yo creo que eso es lo central de lo que hay que reconocer de Lenín Moreno. Y la característica de las dos etapas, digamos, ¿son evidentemente populistas y autocráticas o no? No. Para mí las dos etapas son del mismo proyecto, en el sentido de que una primera etapa era autocrática, claramente marcada por esta obsesión por quedarse en el poder, por el controlar todo. Y una segunda etapa donde el modelo de la forma de manejo es parecida, pero no tiene este modelo. ¿Pero quién se lleva la propiedad intelectual del modelo de robo? Del modelo autocrático, que tiene una tendencia fuerte a la corrupción, es el autor Rafael Correa y compañía, ¿no? Y de hecho, uno tiene que recordar que hay esta matriz inicial, que era esta idea del salvador de la patria, del outsider que venía a sacarnos de esta crisis de muchos años, que mucha gente se compró el proyecto, se compró las ideas, se compró la propuesta, y recuerde usted que justificaban todo, absolutamente todo. Sentados ahí con usted alguna vez, varias veces, pues yo estaba viviendo en Quito, hablábamos con la gente, por ejemplo, en la asamblea, y les decíamos, pero lo que usted está haciendo es un error. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Usted está llevando hacia un lugar donde la democracia está perdiendo y se está fortaleciendo ciertos espacios, mecanismos para la concentración del poder. Y recuerde la contestación que nos hacían siempre, que no entendíamos el cambio de paradigma que se estaba dando en Montecristi, que no éramos capaces de entender cómo superar ese modelo. Éramos egoístas para reconocer aquello, ese cambio, ¿no? Esa innovación, ¿no? Algo de eso querían proponernos entender. Así es, no son egoístas, lo que nos decían es que no entendíamos, que no le éramos capaces de entender, porque nuestra mentalidad pequeño burguesa del pasado no nos permitía entender esta transformación increíble que se estaba gestando en Montecristi. Y la advertencia tras advertencia, lo que terminamos es descalificados, muchos nosotros de una manera. Usted fue perseguido ya más abiertamente, porque claro, uno no se acuerda, uno suele perder de vista los momentos difíciles que vivió, hasta con amenazas directas o amenazas de pérdida de la radio. Y otras personas de otra manera, menos dramática y grave que usted, pero detrás de esta idea del populismo que se estaba fomentando o creando o aupando estaba esto de los demás no entienden, esto es la gran revolución. Y hay gente que todavía lo crea, todavía hay gente que escribe de manera furiosa en las redes sociales, de manera perdida, diciendo que estamos atacando al mejor presidente de la historia del Ecuador y que lo que somos es como unos egoístas y que no podemos vivir sin Rafael Correa. Oh, por Dios, Rafael Correa vive en mi memoria en la medida que fue presidente 10 años y que muchas de las cosas que vivimos es producto de lo que él hizo, y que sigue siendo un actor político. Para lo demás es irrelevante lo que él haga en términos personales, ¿no? Y tú también tenías que subsistir en la mismísima academia, en la universidad, tuviste que soportarle también. Cuando fui profesor, yo llegué a ser profesor a tiempo completo en la última parte que él fue profesor de la universidad. No era un profesor del otro mundo, no es que era un personaje significativo. Tenía algunos rasgos
que le reconocemos ahora claramente, era un tanto prepotente cuando debatía, creía que tenía la razón. Ujú. Era un poco histriónico, era una persona bastante histriónica, pero yo siempre recupero, cuando se piensa en esa época de él, una entrevista que le hicieron a un profesor de la universidad que se llama José Julio Cisneros. José Julio está mucho tiempo en la universidad y estaba mucho tiempo con Rafael Correa, de colega de profesor. Y cuando el diario El País, está escrito, así que se puede leer cualquier rato, le hizo una pregunta sobre Rafael Correa, él dijo que él no creía que estaba preparado para ser presidente Rafael Correa porque era absolutamente inmaduro y que tenía una tendencia absoluta a la a prepotencia, y esta inmadurez le llevaba a ser peligroso. Es decir, no estaba listo para el poder, decía José Julio. Y efectivamente es una de las personas que dejó como marcado. Yo creo que en el libro famoso sobre el Séptimo Rafael no está ese relato. Yo creo que no encontraron, a pesar de la acuciosa y la detallada información que levantaron. No estoy seguro si eso que fue como premonitorio está recogido, pero yo cuando viví la experiencia fue de un profesor no muy relevante en términos internos, no es que era un profesor súper reconocido, pero era un profesor notorio por sus rasgos histriónicos y estos prepotentes que le decían. A mí me recomendó Alberto Acosta y yo rápidamente lo invité, pero están nuestras invitadas. Belén Arroyo, esta gran periodista ecuatoriana que nos honra con su presencia física generosamente esta mañana en el escenario de la cadena Democracia. Y está también la asambleísta muy, muy respetable, que la queremos todos los ecuatorianos que residimos en esta capital de la República, Yanine Cruz. La doctora Cruz también va a identificar algunas circunstancias de cómo afloró en su mente y con qué características el expresidente Correa. Porque si le referimos a él, Yanine María Belén, si le referimos a él como el autor de la metodología de la corrupción que ha predominado o que predominó o sigue predominando en varios escenarios, el autor intelectual, el dueño de la franquicia, digamos, dicen que es el señor expresidente Correa. ¿Con qué voluntad ustedes asimilan este notable acercamiento a un personaje que lo queremos olvidar, pero no logramos desatarlo, digamos, de nuestra corriente de plática o de recordaciones? María Belén, ¿qué poder tiene esta institucionalidad delictiva que él cuajó en un ejército de colaboradores que habían estado preparados desde etapas anteriores a pescar a río revuelto y hacerse del poder en una franja gigantesca del Estado ecuatoriano para perjudicarnos y perjudicar a nuestros hijos y nietos durante muchísimos años, porque esto no nos quitará sino un trabajo incesante, incansable de muchas generaciones. La cuantía y la parte de derecho intelectual, ¿a quién usted le otorga y en base a qué circunstancias? María Belén Arroyo nos honra con su presencia. Ahí están las dos damas. Gonzalo, buenos días, asambleísta Cruz, qué gusto saludarle. Farita, estamos con gripe, porque sigue también... Sí, con estos fríos. Yo pido disculpas por esta voz, pero me parece que hay que integrar algunos elementos del análisis para tener una visión más completa. Creo que el punto de partida es entender que se trata de un problema estructural. No es una cuestión así nomás, tiene un tema estructural de por medio. Me voy a referir al año 2008 y específicamente a los eventos posteriores al tema de Angostura. Ustedes recordarán todo lo que implicó. Consecuencia de eso se publicó el libro El Juego del Camaleón. Voy a ser precisa, este libro se publicó en abril del 2009. Y voy a leer un testimonio que está en la página 208.
para conocimiento de ustedes que están oyéndonos, porque es a través del poder de la radio, es el testimonio del ex guerrillero Alexander Duque C. durante 2 entrevistas concretadas en Bogotá en julio y agosto de 2008. El autor, que es Arturo Torres, dice: confirmé la veracidad de la versión con 6 fuentes, las detalla, y dice que además la versión fue avalada por 2 agentes de la policía colombiana. Nos establece que a fines de diciembre de 2008, 2 sicarios intentaron asesinar a esta fuente en la capital colombiana y a causa del atentado quedó ciego. Pero voy a ser más precisa y voy a remitirme a la parte que considero pertinente. Se está refiriendo a un representante de Alianza País. Abro comillas: a mi casa llegó varias veces en 2 años, 2004-2006. La última vez se quedó 8 días esperando la confirmación para pasar al campamento de Edgar Tobar, donde recibió unos $200,000. Bajó con un paquete en efectivo que le entregó Luciérnaga. Luciérnaga es un alias, el motorista de confianza del comandante Tobar, para supuestamente dar a la candidatura de Alianza País. Una vez, incluso, preparó el almuerzo en mi casa. Cocinó papas y carne con aguacate. En total, recibió $500,000 para la campaña de Rafael Correa. Cierro paréntesis. ¿Por qué me refiero al tema, al fenómeno como un tema estructural, como un problema estructural? Y lo digo con la tranquilidad de que hace una semana en la Comisión de Fiscalización del Legislativo he dicho similares palabras frente a los asambleístas de esa comisión. Ahora estamos asombrados por los fondos de corporaciones invertidos en una campaña, invertidos entre paréntesis, tiene todo el sentido de inversión. Pongo plata y espero algo a cambio. Y hace 10 años estábamos hablando de fondos de carteles, cuando ese gobierno estaba en el poder. Yo no recuerdo que en ese momento los padres de la patria, en el templo de la Asamblea, hubieran tenido alguna reacción al respecto. Pero precisamente por eso planteo que se trata de un asunto estructural. Y el tema de fondo es quién pone la plata y qué espera a cambio. Ni más ni menos cambian actores, pero las prácticas son las mismas. Un cartel, ¿qué espera? Un tipo de inmunidad para actuar, un tipo de silenciamiento frente a sus actos. Y una corporación, ¿qué espera? Favores económicos, rédito, la posibilidad de acceder a contratos. ¿Qué parentesco tienen las dádivas para llegar entonces a los que en línea de frontera, en Putumayo, comenzaron también a ser generosos, acercándose incluso a la capital de la República, medios disfrazados, medios auténticos, y visitando a personajes políticos porque ya tenían sus planes estratégicos trazados? Es precisamente esta posibilidad de ser receptivo a estas donaciones y después comprometido ante esas demandas. Creo que ahí está el fondo del problema y creo que lo que estamos analizando es más o menos que un comportamiento similar. Entonces, me parece que hay que, como sociedad, estar preparados a un debate que nos diga, efectivamente, después de 10 años de vivir en un discurso de que los ciudadanos eran buenos y los políticos eran malos, y el modelo que nos había gobernado estaba integrado por personas buenas, porque no eran políticas, quizás ya es tiempo de abrir violentamente los ojos y decir, no, si ese esquema ciudadano bueno, político malo, se acabó. Realmente llegaron políticos nuevos y perfeccionaron un modelo que estamos viviendo ahora, que estamos mirando ¿Pero ya estaba ahora. vigente este modelo o lo modernizaron o algo por el estilo? Yo entiendo que se va sofisticando con el tiempo. Eco. Creo que en el fondo cada vez es más difícil encontrar el entramado. Por eso me sorprende, sí es importante señalar que en todos estos casos, si ustedes miran la matriz común, es que la revelación viene desde la parte periodística, con todo lo que eso implica, más allá de establecer que se necesitan ejercicios, y son urgentes los ejercicios de contrastación, para saber efectivamente los datos hasta dónde llegan, y la contrastación no es con una, suele ser con varias fuentes.
¿Ese ejercicio usted ya ha culminado y ha llegado a qué conclusiones? Creo que en el caso específico de lo que está planteando, quiero referirme al tema actual. Leí algo que es más histórico, si usted quiere, para dar un contexto que me parece necesario. Creo que está en proceso, creo que los mismos colegas de los portales que lo difundieron están manejando información, se les acusa de que es mutilada, y estoy usando palabras del asesor presidencial. Creo que es necesario que salga a la luz todo, y que parte de ese sinceramiento tiene que ver con tener acceso a todos los nombres, con todo lo que implique, porque podría efectivamente llegar a personajes que están actualmente en el poder. Enquistados. Y eso debe venir con una voluntad política, y recojo las palabras de Farid, con una voluntad de, en el sinceramiento, caiga quien caiga, porque los gobiernos pasan, las personas pasan. Nuestro sistema político no tiene y no debe tener la reelección indefinida, de modo que estas personas que ahora están en el poder den paso a un modelo más transparente para que la institucionalidad política se sanee definitivamente. Qué bueno y qué gracias hay que darle a usted por llevarnos al escenario auténtico de lo que debemos tratar. Qué buen comienzo. Janine, ¿usted cómo lee este episodio tan crudo, pero que quisiéramos que entienda todo el mundo, que escuche todo el mundo y que coparticipe, digamos, de este análisis, porque se necesita una reacción ciudadana bastante espléndida, formidable, intelectual, no solamente de memoria y no solamente por odiosidad, sino con comprobaciones más que austeras, muy regidas a realidades que todos no nos hemos podido explicar y trazar una definición en colectivo. Muy buenos días, Gonzalo. Qué gusto poder compartir con María Belén. Un abrazo a todos nuestros amigos que se enlazan en este importante medio de comunicación. Bueno, me parece indispensable primero tener esa conciencia social de poder responder a tantas interrogantes. La primera pregunta es, ¿para qué llegó Rafael Vicente Correa Delgado al país? ¿O quién le ayudó para que llegue? Porque claro, siendo un docente, una persona común, con las posibilidades modestas, se necesitaba un contingente económico para poder combatir a la partidocracia, que siempre ha estado pues rodeada de poder, de apuesta de empresarios, de captar la justicia. Entonces, desde ese lado, yo cuando le escuchaba a María Belén, recordaba esos episodios cuando, claro, se empezaba a dar rumores de que era auspiciado por grupos delictivos, por las FARC. Y recordará ustedes inclusive que hubo un documental muy interesante cuando identificaron a varios guerrilleros en nuestro país haciendo campaña, donde les dieron de manera fácil el tema de la cédula. Es decir, todo fue un plan bien orquestado para que ellos estén en nuestro país. Ahora, no es que eso esté aislado bajo los intereses de Venezuela, de Cuba y todos estos países, entre comillas, revolucionarios, pseudo revolucionarios. Aquí quiero hacer un paréntesis, la gente revolucionaria muere por un ideal y por una lucha social, a diferencia de quienes dieron inclusive su tranquilidad y su conciencia por llenarse los bolsillos, que sabemos quiénes son. Bajo esto también me parece que fue un plan bien estructurado, porque recordará usted que empezaron... Yo le preguntaré de esta manera, ¿quiénes instalaron a Correa en el Ecuador? Evidentemente, los grupos de la frontera. Hay videos donde se habla de Raúl Reyes, del Mono Jojoy. Ojo, desde eso inició ya contaminado este proceso de recuperar la patria de manos limpias y corazones ardientes, que aparte de eso tenían una mega propaganda para poder inducir al ciudadano a creer que estamos realmente con un líder capaz de poder devolverle la esperanza al país. Pero fue un colectivo de economistas y de sociólogos y de politólogos, en esencia académicos de izquierda, que inauguraron precisamente en este medio de comunicación esos primeros discursos, y luego aparecieron colectivos como, por ejemplo,
los que dirigen este instante Democracia Sí, otros partidos y movimientos políticos que hicieron una causa común y posicionaron rápidamente a un discurso que era agresivo, que en la Universidad de San Francisco ganó fama. Así fue. Y claro, y que los accionistas de esa casa de sabiduría quiteña tuvieron muchas dificultades con él en el elenco de maestros. Se quejaban permanentemente en este medio de comunicación. Ahí comenzó una especie de polarización de dos sectores en el que brilló el personaje que estamos aludiendo conjuntamente con Alberto Acosta. Claro, hay que señalar algo. Veníamos de varios gobiernos de inestabilidad y claro, era un rostro nuevo que se alimentó de la esperanza de los ecuatorianos. De hecho, muchos ecuatorianos mordieron el anzuelo justamente en ese discurso de cambio en nuestro país. En ese sentido puedo decirle que tanto catedráticos que confiaron en él con el tiempo se fueron dando cuenta de que estaba un líder con un interés obviamente de vanidad, de egocentrismo, y claro está, no por nada es que se cambia la Constitución, no por nada es que hay un hiperpresidencialismo donde él capta todos los poderes, y por supuesto, de la mano se necesitaba perseguir a la prensa independiente. ¿A qué político que tiene serios cuestionamientos de corrupción, de violación a los derechos humanos, de meterle la mano a la justicia, le interesa una prensa libre? Es decir, todo fue bien orquestado. Una ley de comunicación que sancione, persigue y limita. ¿Para qué? Para que el periodista que hable de temas de corrupción sea acosado, para que se doblegue a los medios de comunicación con sanciones drásticas. Entonces, a él no le interesaba tener una prensa independiente y por lo tanto perseguir a un joven porque le hace una señal o criticar a una ciudadana por decirle las cosas, realmente se demuestra que era una persona que tenía un apetito de poder y un apetito político realmente sin límite. Volvamos a la etapa en que estábamos nosotros señalando el juego de iniciativas y de estratagemas que inventaron para instalarlo acá y hacerlo conocer y admirar por públicos que necesitaban un personaje de estos calibres o de estos estilos que haga bronca, que complique la situación. Entonces estoy recordando algunas cosas. Estoy recordando lo que el mono Jojoy aludía y nos decía que el mono Jojoy tenía dineritos de apoyo para esta nueva comparecencia político de un movimiento que lo iba a liderar ya en las cuentas de ellos, Rafael Correa. Y esto del archivo nos lleva a una serie de conjeturas, María Belén. Tenga la bondad de escucharle. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Está claro, ¿no? Esto era en Sucumbíos. Me parece importante hacer una analogía para que lo escuche su audiencia. Imaginemos que el poder es un telar con muchos hilos. ¿Quién mueve los hilos? Yo estoy de acuerdo con usted. Había un grupo importante de académicos progresistas de izquierda con discursos de... Bien intencionados los primeros. Yo entiendo que no se puede generalizar. Sí, que en medio de los impulsores, y como muy bien apunta el asambleísta Cruz, se estaba recogiendo el sentir del pueblo en ese momento, después de una crisis bancaria, donde mucha gente perdió los ahorros de su vida. Mucha gente se suicidó pensando vivir de una pensión, se acababa de jubilar y se le licuó la plata. El país había vivido una crisis y vamos a decir el cambio de siglo y de milenio, si se quiere, fue traumático para los ecuatorianos. Ese es un antecedente. Muchos intelectuales progresistas estaban
culpabilizando, responsabilizando al sector bancario de este como responsable, como causante de este problema. En medio de ese escenario surgió este rostro fresco y vuelvo a la figura. Muchos hilos del poder estaban activados por un sector de progresistas de izquierda, vamos a decir, algunos ingenuos, digamos que algunos despistados. Démosles el beneficio de la duda, no les podemos satanizar. Sí. Hay mucha gente que decía, yo voté por Correa porque yo creí toda la vida en la izquierda. Yo he hablado con gente que lo dice así y no creo que le debemos satanizar. Pero lo triste sería que ahora, 12 años más tarde, sigan pensando igual, porque los hechos nos han demostrado otra cosa. Creo que si es que sirve el ejercicio de mirar al pasado, no es para rasgarnos las vestiduras, sino para decir, esa mirada que pudieron tener muchas personas 12 años atrás, tiene que forzosamente haber cambiado a la luz de los hechos que estamos analizando. Pero más allá, si es que podemos ir más adelante, tendríamos que buscar mecanismos como país y como sociedad para evitar que efectivamente en futuras campañas y en futuros procesos electorales se deslicen estas cosas. Yo quiero que tengas la bondad de intervenir para analizar la parte que te correspondería y te corresponde en la crónica, Farid, si eres tan amable. ¿Qué elementos te han hecho recordar lo que hemos recordado con el resto de compañeros de plática de esta mañana en la cadena Democracia, acá en nuestro edificio fundamental, que no es mío, pero que trabajamos aquí durante tanto tiempo? Farid, ¿estás al aire? Creo que hay que hacer esa conexión. Mientras tanto, esta misma interrogante, ¿es fácil perder de vista que los involucrados de los escándalos más recientes tienen un mismo origen político y estábamos empeñados en descubrir ese origen político? Lo estamos haciendo. Pero ¿hasta cuándo subsistió esa fusión política que le dieron vigor muchos intelectuales como el respetabilísimo economista Eduardo Valencia y otros, en ese tiempo voceros de una inflamación social, de una inflamación, de un coraje social que no había sido, digamos, dado a conocer y que vino aquí un portavoz de esos anhelos de cambio y se ganó el Coliseo, por decirlo de alguna manera, Janine. A ver, vamos a ver ese testimonio. Farid. Dale, Farid. Sí, yo creo que las circunstancias políticas, sociales y económicas que vive el país, después de años de inestabilidad, este outsider, este individuo que venía de fuera de la política, que se presentaba él mismo como un jugador externo, como un ciudadano cualquiera que buscaba un cambio de la política, recibió adhesiones y como les decía hace un momento, el discurso del sentido común, él decía cosas que eran obvias, que uno decía, a eso hay que hacer en el país, no las respuestas, sino los diagnósticos eran todos los correctos. Después, cosas que fueron poniendo en evidencia su corte, su carácter, su naturaleza autoritaria, no fueron suficientes para que algunos de los apoyos que tenía se paren inicialmente, sino que continúen en el proyecto que les había convocado. Porque hay que recordar una de las características más importantes, creo yo, de muchas de las personas que le apoyaron a Correa en su momento, su discurso, que le dieron sostén ideológico, sostén político, apoyo social y demás, era esta creencia absoluta en que había la posibilidad de que un nuevo Mesías arriba el país y que transforme todo. Esta creencia de que las estructuras políticas pueden darse a partir de individuos como ungidos o mesiánicos alrededor de ellos, que son los que han seguido antes otras ideas de personas
o de personajes importantes. Pero por sus actores era una generación de manos limpias, de manera que el eslogan era bien puesto, porque era gente correcta, eran nuevas figuras políticas que finalmente en esos tiempos gozaban del aprecio y una especie de confianza generalizada en todas las poblaciones del Ecuador, y eran conocidos, eran incluso victoriados en algunas celebraciones, se los quería mucho. Era un conjunto de más o menos unos 100 ecuatorianos, especialmente con capitalinos y guayaquileños, muy pocos guayaquileños, pero sí capitalinos, que nos enseñaron a cohesionarnos a todos bajo una nueva bandera de reivindicación, especialmente de valores éticos. Sí, o sea, es innegable que muchos de ellos eran personas con prestigio importante en lo personal, prestigio académico. Claro que tenían, que no se discutía eso. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que muchas personas también señalaron cómo había esta deriva, este corte autoritario, esta lógica autoritaria. Yo recuerdo un evento que creo que desde la perspectiva de el mensaje de lo que fue después, fue el primer gran llamado de atención, que fue la muerte de Bosco Huizún. No sé si se acuerdan ustedes, cuando hubo una protesta en el Oriente, el masónico, sí, hubo una protesta en el Oriente, él envió a la fuerza pública, usaron armas de fuego, se dio una muerte, y después las víctimas se convirtieron en victimarios, porque el relato que él construyó, que fue el primer mensaje fuerte de cómo entendía él la relación con los medios y la comunicación y la verdad que construía a su medida, fue terrible. Y mucha gente, y eso hay que decirlo, después de ese mensaje, que era un mensaje tremendamente fuerte, porque era como la constatación de que a él no le importaba la verdad, a él lo que le importaba es el poder y quedarse ahí. Mucha gente que se autodenomina progresista o que se dice que era, que era y es de manos limpias, porque hay que decir, así es. La parte más oscura del correísmo se estableció después de esta suerte de águilas que tenía alrededor, entre la familia Alvarado y demás. Esas personas le siguieron apoyando a pesar de las evidencias de lo que estaba haciendo y a pesar de los abusos, o por ejemplo la práctica en la Asamblea Nacional, porque todas estas cosas ahora hablamos a la distancia, pero hay que recordar lo que sucedía. En la Asamblea Constituyente, a la primera discusión importante de contenidos entre él y los demás, él le reunió a todos los asambleístas constituyentes de Alianza País o aliados de Alianza País, les dijo, oigan, ustedes aprueban esto o yo me separo de ustedes. Y les obligó a aprobar algunas cosas en la Constitución, que fue la base del autoritarismo, los diseños institucionales para la elección de las autoridades, el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que fueron muy entusiastas todos ellos de apoyarlo. Pero en realidad, ellos sabían en el 2008 quién era. Alberto Costa no tenía respuestas en ese instante y prefirió correr 200 metros libre estilo para evitar a la prensa en algún momento en la provincia de Manabí, precisamente en Montecristi. Pero son recuerdos. En provincias de pensadores, de intelectuales, en jurisdicciones donde las universidades han hecho permanentemente un trabajo muy interesante, y porque tienen determinadas características de rebeldía, de amor a la democracia, al derecho común de todos, a tener algo propio, como Loja, nos dirá precisamente Janine Cruz, la asambleísta, cómo maduró este correísmo en estas etapas en donde veíamos 2 o 3 líderes y cómo peleaba Correa por destruir a los que estaban a su lado y surgir él como un líder único en el movimiento. Las simpatías de sus padres intelectuales, por decirlo así, de sus consejeros académicos más importantes, ¿qué decían de este movimiento
originado en la capital de la República. Bueno, Janine, ¿qué recuerda? Primero, yo tengo que coincidir con María Belén cuando señalaba que no hay que generalizar, pero era importante que Correa cuente con el apoyo de la academia. Ellos se cautivaron, obviamente, por las intenciones, entre comillas, de Correa. Y era un mensaje clarísimo al país. La academia le apoya a un nuevo rostro y obviamente la gente entendía el mensaje. En el caso particular, por ejemplo, de Loja, coincido también cuando señala que ese afán de poder salir de la crisis económica, usted sabe que una de las regiones donde más fuga de ciudadanos es en el sur del país, Azuay, Loja. Muchos buscan mejores condiciones, es por eso que la migración cada vez es cifras realmente complicadas. Y claro, aparece un rostro como Correa y todo el mundo apuesta ese cambio, pero con el pasar de los días, de los meses, uno entiende que empezaba a tener comportamientos autoritarios. Yo le digo, tenemos, gracias, a esa voluntad y esa conciencia social, en Loja nunca tuvo apoyo Correa, nunca tuvo apoyo porque a pesar de las circunstancias económicas, que no hay industrias, de haberle dado la espalda siempre a la frontera del país, en especial a mi provincia, es que empezamos a cuestionar. No lo hizo, empezó a perseguir a la gente, ponía personas cercanas como Galo Mora, y claro, personas... Él es un palito. Exacto. Entonces, uno entiende que realmente esa lógica desbarató el anhelo de los ciudadanos. Ahora, claro, como bien decía Farid, empezó a dar esas muestras, por ejemplo, con el tema de Bosco Bizuma, donde se perseguía a la gente, donde no había respeto para nada en los derechos humanos, donde tenías que mantener a los jueces a tu venia, donde tenías que mantener los órganos de control para que no saquen temas que puedan lastimar la imagen de Correa. Y claro, un consejo de participación ciudadana muy al estilo del Correato, donde tenía que hacer lo que ordenaba desde Carondelet. Y ahora, en la Asamblea Nacional nunca existió la posibilidad de poder hacer vibrar la voz. Adicional a esto, tengo que señalar que una de las voces más críticas fueron de Clever Jiménez, que dicho sea de paso, fue una piedra en el zapato, por eso Clever tuvo que salir de la Asamblea. Se lo persiguió también al activista político Villavicencio. Entonces, esas voces obviamente hacían eco, pero poco a poco el ciudadano en sentir en carne propia el abuso de Correa es que empieza a manejar un cambio de timón en todos los sentidos. Entonces yo creo que ver, por ejemplo, un 30S donde aprovecharon esta protesta, por ejemplo, de la policía, donde se vio lamentablemente en vivo y en directo el asesinato de Froilán Jiménez, que es un lojano, donde al final hemos visto que aprovecharon ese momento tan doloroso para decir que era un golpe, entre comillas, de Estado, donde se persiguió obviamente a los policías, más de 14,000 sanciones administrativas, 5 fallecidos. Y claro, daba un mensaje también a la justicia. Pobre aquel juez que no sentencie a favor de Correa. Eso era obviamente un despido de manera inmediata. Ahora, la persecución que también realizaron o la metida de mano, no solamente el tema económico ni el tema de la contratación pública, sino también el tema más sensible, yo creo que es la metida de mano al tema educativo. Hace poco falleció el joven Edison Cosíos por salir a defender un bachillerato justo. Entonces, todos esos antecedentes nos daba una clara lectura de la descomposición política de Correa, de la malformación política de Correa, y se les fue el poder de las manos. Y a la par había gente que le interesaba la parcela de poder, donde podía ayudar en contratación, en consultorías. Les llegó la década ganada, por supuesto, a los pseudo revolucionarios, sin importarle que se pierda la jubilación de los ciudadanos, sin importarle la crisis de salud que estamos atravesando, porque es gracias a esas consecuencias del mal manejo económico. Entonces, esa es la lección que tuvimos en estos 10 años, la metida de mano no solamente en el tema de corrupción, sino salud, de justicia, de contraloría. Así es. El esquema de corrupción, el formato, digamos, el modelo de corrupción es lo que este momento debemos explicarle a la gente cómo funcionó y se fue convirtiendo en la materia más significativa de aprendizaje de todos los sectores, desde los más populares hasta los medios, llegando naturalmente incluso
a mentes sanas de la academia, por ejemplo, a gente que había tenido una vida muy ejemplar. Se acostumbraron también a contribuir con elementos de diseño de un modelo de robo que convirtió al Ecuador en una presa prácticamente desde todos los rincones de la actividad humana y social y académica y popular. Todos los dirigentes aprendieron a afilar las uñas. ¿Por qué se dio este cambio? Y perdonen por la manera como yo quiero graficar la situación, pero fue una temporalidad donde hubo una escuela. Es tan importante como usted lo plantea, y uno de los elementos en este esquema pernicioso tiene que ver con esta capacidad de acumulación de poder. Y creo que si es que hay alguna lección para la sociedad ya en este momento, es que no se puede permitir que ningún proyecto político, ningún gobernante acumule poder, espacios en toda la institucionalidad y durante un tiempo ilimitado. Me quiero referir, y me disculpa Gonzalito, pero usted tiene tanta audiencia que no puedo dejar pasar esto. En la revista Vistazo que está circulando ahorita está una entrevista con el actual presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Yo recuerdo haber estado sentada en el despacho de Richard Espinosa en el año 2015, ese fue un tema de portada, y decirle, ustedes acaban de tomar unas 2 decisiones bien graves que van a afectar el futuro de los pensionistas. Algo hemos seguido el tema periodísticamente por tantos años que algo podríamos entender. Pero qué decisiones perversas se adoptaron en el 2015 y la adoptó el gobierno de Correa. La primera, retirar esta obligatoriedad de que el gobierno entregue el 40% de las pensiones de los jubilados. Y la segunda, tan grave como esa, permitir que haya una especie de cruce de cuentas entre el Fondo de Salud y el Fondo de Pensiones. ¿Qué pasaba? Que no había plata para salud y necesitaban dinero para construir los mega hospitales. Revisen en el sur de Quito, admitido en esa entrevista, está subutilizado. Pero ¿qué información se tenía? Que el señor Espinosa entonces estaba preparándose para la campaña de las seccionales del 2014 y por eso necesitaba una mega obra que mostrara a los electores. Entonces, yo creo que ahí lo podemos graficar. Cuando uno dice desde lo político y hablan de un perseguido, y usted habló de una persona que murió, y hablamos de la familia Cosíos, quizá el común ciudadano, y estoy hablándole al ama de casa que está oyendo ahorita, diga, eso está bien lejano, eso está en Loja, o eso está en el sur, donde vive el señor Cosíos, la familia. No es así. Estamos hablando del dinero de las generaciones que vienen. Vamos a decir, el hijo de la señora que me está oyendo ahorita a lo mejor empezó a trabajar. Yo me preocupo. Me pregunto en saber si se va a jubilar decentemente y si va a tener una pensión por las medidas antitécnicas que se tomaron en 2 periodos específicos, 2009, 2014, cuando generaron esta falsa sensación de riqueza. Se decía que el IES tiene plata de sobra, que no le falta plata. Y en el periodo 2015, es decir, son 2 momentos específicos donde se le aniquila al IES. Y claro, ahora es necesario un ejercicio de sinceramiento. Le demos un voto de confianza a lo que está haciendo ahora. Entendemos, esto es parte de un acuerdo nacional, pero implica que tengamos la madurez como sociedad de sentarnos a decir las cifras son bien graves y qué hay que hacer, empezando por pedir disculpas al país, porque la factura del dispendio de este modelo autoritario que se tomó la plata del IES, de los afiliados, la vamos a pagar todos. Nosotros que estamos aportando, pero sobre todo quienes viven a nombre atrás. De un gran acuerdo nacional. Exacto, o sea, a ver, le demos un voto de confianza, pero no con los 2 ojos cerrados a este acuerdo nacional. Exijamos que sea transparente toda la situación de la seguridad social, que nos digan las cuentas claras del chocolate espeso, pero que además eso venga con la posibilidad de plantear mecanismos y fórmulas de repetición de las que tanto se habla, para que los malos funcionarios que se dispusieron ese dinero que es del bolsillo de nuestros futuros afiliados
tengan que reparar lo que hicieron, tengan que reparar esas medidas antitécnicas. Si es que el acuerdo va en esa vía, hay que darle un voto de confianza. Y perdón que yo me salí del tema, les pido... No, María Belén, muy bien, muy bien. Pero ¿sabe qué? Nos está debiendo una cosa que me parece la más importante. Usted acaba de cuajar en una crónica para el último número del Magazine Vistazo, la receta del soborno verde. ¿Qué trata esta crónica de interpretación, María Belén? Justamente, yo me quiero ir por un tema que me parece importante señalar. Es uno de los efectos de la acumulación del poder. Cuando las personas que están en el círculo de poder creen que la cosa pública es de su uso privado. Y yo les llamo la atención y les señalo lo que está publicado ahí, y usted me hace este comentario y lo trae a colación. Palanqueo, lecturabilidad gigantesca, ¿no? Porque es una gran crónica. A ver, ¿qué nos quiere decir? Yo quiero reparar en un elemento que, pareciendo tan sencillito y tan, si usted quiere, intrascendente, nos muestra lo que es la perversidad de creer que el Estado o lo público es de mi uso personal. Y voy a leer. En los años 2013 y 2017, en el canal TC, se transmitía todos los domingos por la mañana el programa Es de Justicia. ¿Quién aparecía? La entonces asesora presidencial y después, ustedes saben, luego vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez Loaiza. ¿Qué es lo que estamos poniendo en escena? Que la rentabilidad de este programa, y no es en cualquier canal, no es un tema privado, es TC. La rentabilidad es negativa en el orden del 2.356. TC, pero en manos del Estado. Precisamente, por eso estoy hablando de un tema público. Ahí es donde entra el tema de interés público. Estamos hablando de un informe de la Dirección Financiera del canal de televisión que habla de una rentabilidad negativa del 2.356%. Recién el 24 de enero del 2018 se decide que deje de transmitirse inmediatamente. Pero más allá de la plata invertida, ¿de qué estamos hablando? Que era un mecanismo para seguir difundiendo las presuntas bondades del proyecto político. ¿A costa de quién? ¿Del dinero de quién? Entonces vamos al trasfondo. Cuando nos golpea el bolsillo es que nos damos cuenta hasta dónde hemos dejado que un esquema concentrador y autoritario se tome los espacios de lo público en beneficio de pocos privados. Creo que esa es, si se quiere, la síntesis apretada de esto. Para hacerles corto el cuento, se emiten 254 programas, se requieren $228,000 para estas emisiones, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuánta gente no, digamos, vio a través de esas pantallas las bondades de un proyecto político? Creemos que este es un elemento que debe valorarse en su dimensión. No quiero ser reiterativa, pero ¿qué pasa cuando alguien que está en el poder cree que los recursos de la institucionalidad están a su alcance, a su beneficio, para su proyecto político? Claro, para su proyecto político. Exactamente. Creo, yo más allá del tema, quería, y eso está recuadrado porque creemos que ese es el punto y creemos que la discusión debe ser a eso, porque claro, con los días surgen nuevos nombres. Ustedes ya mencionaron un coterráneo suyo y este tema de un palito con los códigos. Claro. Pero si no tenemos esta mirada de impedir que pase esto, como sociedad nos estamos volviendo corresponsables. Creo que es el trasfondo de eso. Creo que es el momento de exigir que en las reformas electorales que se plantean haya una vitrina de donantes. ¿Quién dona? Correcto. ¿Quién dona? Póngame en una página web el nombre, el RUC, cuánto dio, para que se pueda hacer seguimiento, para que no esté justamente tras un montón escondida y encriptada la información de los donantes. Ese es el tema de fondo. ¿Quién dona y qué espera? ¿Cuánto donó? Escrutable desde todos los estamentos de la sociedad. ¿Qué encontraríamos, Janine?
Bueno, yo le comento algo. Yo tengo, por ejemplo, en mis manos la lista de todos los empresarios que aportaron. Y algo que dice María Belén, es importante avanzar en el debate. Hoy se viene una reforma al Código de la Democracia. Pero ¿cómo vamos a transparentar, obviamente, este contingente económico de los empresarios? Más aún cuando hay empresas en la lista negra como Odebrecht. O sea, Odebrecht no es que te presta de buena gente porque Alajito haya sido el candidato. Te prestan porque te doy plata, pero me das luego un contrato. Y al son de este sistema de los bonos económicos a cambio de, en este caso, de contratos, es que asumieron compromisos nefastos que acabaron obviamente con la institucionalidad, con los sueños de muchos ciudadanos. Ahora, tampoco quiero dejar de criticar algo. Algo que me parece terrible, tenebroso, y obviamente todos los ciudadanos que nos están escuchando, yo creo que es un tema que les golpea, porque a la larga darle la espalda a la niñez, donde se cometieron miles de abusos y nadie hizo nada, desde centros educativos, también nos llama a repensar cómo los ciudadanos también estuvimos en algún momento estáticos, silenciosos frente a lo que estaba viviendo. Claro, si se perseguía a jueces por el tema del al son del error inexcusable, si no cometía lo que tenía que hacer, y claro, dejabas en indefensión a muchos niños. Me parece atroz, indignante, que el exmandatario hoy salga a defenderlo al violador del Principito. O sea, ahí claramente podemos descifrar quién es Correa. O sea, sabemos la intencionalidad, sabemos de qué está hecho, para qué llegó. El poder lo limitó a justificar los momentos más atroces. O sea, me parece que ahí se puede graficar realmente. Los antivalores familiares también se grafican claramente. Entonces todo va de la mano. Y claro, la conducta política tiene que repensar en que mañana nosotros vamos a tener la posibilidad de buscar un espacio para mejores posibilidades. O sea, si no hay plata para los jubilados, si el seguro está quebrado, si no hay medicina para el cáncer, si no hay plazas de trabajo, si se sigue dando acciones violentas en la sociedad, todo es gracias a esa receta correísta que hoy lamentablemente no nos asombra ver los aportes, pero sí nos parece significativo que exista un precedente para que se pueda sancionar, obviamente, a quienes utilizaron estos contingentes económicos bajo la intención de llevarse los recursos de los ecuatorianos. Me parece que ese es el análisis que se puede dar sobre el verdadero rostro de Correa, que es un rostro de un político que lamentablemente le falló a un país que tranquilamente con esa bonanza económica y petrolera pudo salir de la crisis. Pero hoy estamos peor, ni sumando todas las partidocracias, todos los gobiernos, no se compara a la metida de mano de este gobierno. Nuestro archivo nos invita a colegir algunas circunstancias con esta nota que refiere al 19 de febrero del año anterior. Aquí dice, en el periodista Rafael Cuesta, Rafael Cuesta, no Santiago, ¿no? Rafael Cuesta, en una entrevista, me parece que en Canal 1. Entrevista, valga la redundancia, al excontralor Carlos Polit, donde él señala que presentó informes con indicios de responsabilidad penal. Si yo presenté todo tipo de, ya sentía yo circunstancias que venían ya aconteciendo desde hace rato. Miren ustedes lo que ocurrió, decía, con este testimonio de por medio. La prensa se hacía eco todas las semanas y todos los meses de los informes de Contraloría. ¿Y de quién eran? De mi administración. Casi 2.300 informes con indicios penales que superan los 2.000 millones de perjuicios al Estado. ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están las recuperaciones? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están? ¿Qué hizo la Fiscalía en todo ese periodo? En todo el periodo del año 2007 a la fecha. Por eso le reclamé un día a Washington Pesante. ¿Hasta cuándo usted, mi amigo Washington Pesante, deja que se roben los dineros del Estado? ¿Le comunicó usted al presidente de la República que le estaban robando? Al presidente Correa, un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue
porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar? ¿Quién hizo esas permanentemente? Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaban por manos de él, pues. Todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratos, los contratistas cogían los contratos como sea y luego sabía que iban a subirse hasta el 70%. Eso lo reflejamos a través de la institución, a través de informes. Al procurador le reclamé cuántas veces. ¿Qué intenta decirnos este momento Carlos Poli a la distancia de ese largo instante donde hemos podido escuchar un montón de consideraciones y relatos que vienen al caso? Pero a mí me preocupa que Alexis Mera está pasando desde hace rato, desde hace mucho tiempo, distinguidas damas, está pasando de vivo y está exculpándose cada vez que puede, cuando él fue el creativo de muchas cosas que iban ocurriendo episodio por episodio. Él ponía el engranaje y se retiraba, se replegaba. ¿Cuál es la habilidad que ustedes reconocen en un Alexis Mera que logra mantenerse a la sombra de toda duda social? Bueno, primero que tiene buena escuela. Aquí hay que entender que los pasos de Alexis Mera es sin dejar huella, pero tan cómplice como los que cometen el error. Escucharlo a un Poli realmente es lleno de hipocresía. O sea, a lo lejos viene a decir que se estaban robando el país, cuando él era el contralor. Y que diga que, señor presidente, le estaban robando nada. Señor, él era parte de esta mafia, porque al son de la mafia, con fechas, con perseguir, con micrófonos, con destruir las instituciones para beneficio, en este caso, de su proyecto político, es nefasto. Que Correa no sabía el tema de contratación pública, que no sabía lo que hacía Jorge Glass. Perdónenme, yo creo que desde ahí podemos entender cómo los que hoy prófugos, como Delgado, como Poli, como el propio Correa, demuestran primero la cobardía de no poder asumir lo que hicieron. Aquí esperemos, ya estamos en un proceso de transición difícil, pero que algún rato pues les va a caer la justicia divina, y la justicia obviamente de los tribunales lo va a hacer. Primero, yo sí refuto totalmente lo que dice el excontralor. Parte de todo lo que estamos viviendo, sacrificándonos los ecuatorianos, es gracias a la omisión, la irresponsabilidad de permitir que el compadre haga lo que le dé la gana en nuestro país. ¿Quién aparece a ti como el maestro Farid? Primero yo debo decir que uno escucha a Poli y escucha un cinismo, pero de dimensiones increíbles, ¿no? De un cinismo, pues realmente no deja de sorprender hasta qué nivel las personas pueden llegar cuando están justificando su acción. Y creo que muchas de las personas que estaban cerca del proyecto político, que ahora son adalides de ciertos valores y defensas en público, son igual de cínicos. Y creo que hay tres cosas que hay que pensarlo más estructuralmente. La primera es que algunas ideas que Correa promovió, difundió y buscó han demostrado que tienen un problema de fondo gravísimo, ¿no es cierto? La reforma política electoral, las virtudes de esa reforma se han convertido realmente en cosas negativas muy potentes. O sea, el sistema de financiamiento de campaña, por ejemplo, ha llevado a que tantas personas sin ninguna posibilidad real de llegar a ningún cargo público se presenten porque les financian una
semanas o unos meses de popularidad con recursos estatales, lo que ha llevado y ha multiplicado este número de gente ahí. La segunda cosa importante que en este modelo de campaña, que lo que estábamos conversando hace un momento, es que los financiamientos de los sectores privados o de ciertas fuentes se hagan por debajo de la mesa, favoreciendo al que tiene el poder para dar los contratos. Eso que en la columna es recogiendo a un cientista social norteamericano que se llama corrupción por dependencia, que es recibir mucho dinero a cambio de favores políticos posteriores, saber exactamente quiénes son los que dan el dinero a cambio de contratos. Y estas dos cosas del proyecto político, la propaganda y el financiamiento privado, son incentivos para la trampa, incentivos para que el que tiene el poder se beneficie. Segundo tema tiene que ver con el rol del Estado. Correa no creía en el sector privado, sino en cuanto a funcionalidad de cosas que él tenía. Entonces él promovió el desmantelamiento y de algunas iniciativas privadas y el fortalecimiento estatal, donde algunos de esas ideas, por ejemplo, María Belén relataba lo del Seguro Social, que es una cosa gravísima porque nos va a afectar a una gran parte de los ecuatorianos. La crisis del Seguro Social afecta todos los días, de hecho, a muchas personas que requieren atención de salud. El modelo que él tenía, la idea que él tenía de ampliación del sistema de seguridad social, que podía uno ver como positiva, tiene una consecuencia, que la consecuencia tiene romper el sistema. El sistema al final se va a romper, porque le están sobredemandando parte del mal manejo, la mala administración, las decisiones equivocadas, pero también tiene un componente muy importante de su populismo, que era extender ciertos servicios con financiamiento que no tenía. Y hay una tercera cosa que me parece importante, que es algunas de las estructuras institucionales que tenemos, que estamos frente, como la Contraloría, como algunos roles de la Procuraduría, las formas de contratación pública, el tema de las decisiones, de las emergencias. Sobreviven esas instituciones, claro, y estas metodologías. Están ahí. Y están siendo usadas seguramente por además mucha gente que llegó en el correísmo. Fíjense que hay una cosa que la gente en el sector público siempre está viendo, que hay gente que todavía responde a la práctica política previa, y hay que recordar que tiene esa corriente de pensamiento, y que cada vez va a crecer más a medida que la crisis política y económica se incremente, entre el 20 y el 30% de simpatía de los votantes. Es decir, nosotros estamos conversando esto ahora y tenemos la certeza de que es una práctica política y una acción política y un proyecto político que no debe regresar al país. Pero mientras nosotros conversamos de esto, hay mucha gente que empieza a llorar a ese gobierno, porque, claro, la gente se deja llevar por la propaganda, por el discurso, por las ciertas acciones que se ven como positivas. Las carreteras, por más problemas que tengan las carreteras, están ahí. Construcciones, por más problemas que tengan las construcciones, están ahí, frente a un proyecto político actual que primero tuvo que enfrentar su propio origen, porque Lenín Moreno ha estado enfrentando su propio origen, ha estado matando a quien le dio su vida política, con condiciones complejas, porque económicamente el país está en muy mala situación, con institucionalidad compleja, porque es una institucionalidad absolutamente partida, fragmentada, donde todavía hay las prácticas políticas previas frente a gente que quiere hacer cosas nuevas, sin un capital político mayor que la propia, por el apoyo de superar este momento, porque el apoyo que tiene Lenín Moreno es de la gente que cree que él puede terminar de completar un proceso de alejamiento de la práctica política correísta, pero no tiene más capital. Estamos transitando este momento por un cuarto de hora de contracción económica, María Belén. Hay una contracción económica significativa, pero no aparece. No parece porque el dinero de una burocracia más o menos significativa que residía y sigue residiendo en la capital de la República nos muestra en escenarios comerciales cuánta capacidad adquisitiva tiene una buena parte de la clase media de la quiteñidad. Nos está mostrando que hay recursos guardados todavía, escondidos, que comienzan a gastarse. De otra manera, usted nos explica una liquidez que los bancos disimulan como que no pasa nada. Ellos están beneficiándose de esa intermediación.
Un poco hablando claro y un análisis económico importante sí me parece necesario para cerrar este conversatorio. Sin embargo, Gonzalo, yo matizaría, se sabe que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica el desenrolamiento de un número importante de funcionarios públicos. Vale decir, hay versiones, no se ha visto exactamente en blanco y negro el acuerdo, esa parte específica respecto a desenrolamiento del sector público, pero se habla de un porcentaje. Es más, de un 10%. Si estamos diciendo de grosso modo 500,000, y voy a ser bien conservador en los términos, 500,000 de servidores públicos, estamos hablando de un importante grupo humano que va a ser desvinculado. Esto ha pasado ahora, ha pasado las semanas anteriores, coincide que es antes de feriados, hemos tenido unas semanas llenas de viernes de feriados, una coincidencia fatal, se ha escuchado estos casos, les notifican la víspera de un feriado, pero que no nos engañemos pensando que esto es un problema de ahora. Les traigo a la memoria en el año 2010-2011 el famoso decreto 813. Que justamente era un mecanismo, y tengo clarísimo las entrevistas a profesionales de la salud del Vaca Ortiz, que llegaban a su puesto de trabajo y con la fuerza pública le decían, tiene 10 minutos para sacar todas sus cosas de su sitio de trabajo y por favor acérquese a la Dirección de Recursos Humanos, donde va a estar, si es que está, la liquidación o cuando menos la orden de su cese de trabajo, para que usted se desvincule. Entonces, creo, lo que usted plantea tiene muchos matices. Vienen tiempos complicados. Lo va a sentir y si no lo está experimentando ya, gente que trabaja en el sector público. Ahí es cuando nos convoca a este momento la urgencia de que haya una activación económica con el esfuerzo privado, porque otra de las perversidades de esta década es haber constituido al Estado en un gran empleador. O sea, el tema es abrir los ojos también violentamente y decir, basta, el Estado no tiene por qué generar plazas de empleo. Esa perversidad se ha sentado en Quito, es donde vivimos eso. Usted sale a las provincias, bien o mal, Ambato, ¿qué? Es industriosa porque no tienen esperanza de enrolarse en una entidad pública. Correcto. Bien o mal, usted tiene que producir, y esa, siendo muy crítica con Quito, con la población quiteña, debemos buscar alternativas de emprendimiento que nos alejen de la dependencia terrible de los fondos del Estado. Entonces, creo que si no vemos ese elemento, Gonzalo, tendremos una mirada incompleta, y ese elemento de desvinculación de cantidades importantes de funcionarios públicos del sector público por consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario, puede generar un escenario de inestabilidad social. Corríjame, Janine, sí. Ese puede pasar, y eso puede complicar además a un gobierno cuya credibilidad este rato está complicada. Ojo al nuevo momento económico, sería la tarea especialmente de los organismos de control, ¿no? Claro que sí. Yo creo que en este momento de transición hay que tomar Janine Cruz, medidas donde no lesione justamente a esa parte tan importante que es a la sociedad. Lo que dice María Belén, los préstamos con organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, bajo qué mecanismos lo hacen, es complicado. Pero más complicado es no recordarle a la gente que hoy quienes salen en discursos de defensa de los derechos de los trabajadores son los correístas. Y una de las provincias que inició con el tema de los despidos obligatorios fue Loja. Aparte que hay un candado donde no les permiten a ellos poder ser contratados sin ninguna otra institución pública. Entonces, es cansino hablar de Correa. A mí ya me hostiga hablar de Correa. Y yo creo que los ciudadanos también. Pero es necesario recordar, a veces la memoria es frágil, pero hay que entender que las decisiones de este gobierno, ojo que soy crítica de todos los gobiernos, es gracias pues a esa irresponsabilidad pues de Correa. Y las medidas que se tomen ahora, yo también concuerdo. Un mínimo de coherencia. Lamentablemente en este acuerdo político nos toca de poner posiciones políticas por mantener una hoja de ruta en donde podamos satisfacer la demanda de los ciudadanos. O sea, yo creo que el cálculo le ha hecho daño al país. Gracias, Janine. José Valencia, canciller de la República, María Belén,
le quiero encargar. Hay una política exterior y una designación muy importantísima, estratégicamente bien concebida, de una comisión internacional anticorrupción que está en pleno ejercicio de activación. Y esto nos va a hacer muy bien. Pero ¿qué recomendaciones podría elaborar usted en beneficio de la próxima entrevista que voy a mantener con José Valencia, que nos honra con su presencia en el noticiero de la cadena Democracia? ¿Qué hay que, sugerirle al ministro de Relaciones Exteriores respecto de esta temática, aprovechando experiencias que vienen a compartirnos un conjunto de ciudadanos que han manejado estos mismos escenarios con diversos protagonistas más o menos parecidos, no del todo? Sería importante no descuidar una mirada de todos los resquicios institucionales que permiten la corrupción en el país. Me refiero y voy a resquicios institucionales. Todos los resquicios que haya. En un sentido, voy a referirme a lo que le escuché al ex contralor. Justamente, nosotros hemos hecho reportajes donde uno dice, una obra costaba 100,000. Después termina costando 170,000. Eso no es sobreprecio. ¿Por qué? Porque la ley y la norma y la interpretación dice, ese es un resquicio. Todas estas trampas, vamos a decir, todas estas trampillas que estén hechas para permitir que se pasen por alto, que pasen de agache, los aumentos de precio, estas normas que dicen, quiero comprar un cuaderno negro de estas características, de 30 por 25, de 100 páginas, de no sé qué, solo hace tal empresa, es decir, está direccionado. Si no hay una mirada de todo eso, vamos en suma, pongamos candado a nuevos hechos de corrupción, esté quien esté en el poder. Busquemos, hagamos si usted quiere una Biblia, de dónde están todos estos resquicios que yo llamo, por donde se deslizan hechos de corrupción, pequeños y grandes, para tener algo por escrito que nos diga, estamos cerrando caminos a la corrupción. Es una magnífica sugerencia. ¿Qué le parece, Janine? Claro que sí, claro que sí. Me parece que también hay que identificar esos rostros que abusaron de las instituciones públicas. Correcto. No pueden volver a manejar ninguna institución, porque si ya cometieron una arbitrariedad, una injusticia, se hicieron de la vista gorda para cometer actos ilícitos o ilegales, lo van a hacer mañana. Yo creo que desde el cambio de rostros también viene el cambio de prácticas. O sea, yo creo que los ecuatorianos merecemos no un gobierno como Correa, no un gobierno como la partidocracia. ¿Acaso no nos merecemos un gobierno digno, honesto, donde vea nuestra niñez, donde tengamos la posibilidad de tener esa independencia de justicia, donde el contralor sea una persona honesta, donde la asamblea sea independiente? ¿No nos merecemos acaso los ecuatorianos eso? La imagen de una institucionalidad que da ejemplo es esta que preside el canciller Valencia, con el cual yo voy a saludar en cuestión de instantes. Tengan la bondad. Muchas gracias por esta gentil compañía. Muchas gracias, María Belén. Muchas gracias, Janine. Siempre es un privilegio tenerlas acá. Y hasta la Universidad San Francisco de Quito, mil gracias, Farid, gran maestro. Inicio de espacio promocional y publicitario.